Bueno, vamos entonces hoy mm, vamos a ver el siguiente tema. José interpreta los sueños. José interpreta los sueños. Y nuestra lectura, nuestro texto hoy es más bien largo. El capítulo 40, verso 9 al 23. Capítulo 40, 9 al 23. Entonces voy a leerlo. Dice así. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bueno, es un pasaje bien interesante en la historia de la salvación. En estos versos que hemos leído, tenemos los sueños de los oficiales de Faraón, que estaban ahí presos con José, la interpretación de los sueños, tenemos el cumplimiento de los mismos y una petición especial que José hace. Entonces vamos a ver esas 4 cosas así en orden. Entonces, lo primero es que el copero le cuenta su sueño a José. Nos dice que soñó con una vid, esto es, con una planta de uvas. Vid es una planta de uvas. Nos cuenta que en esa vid habían 3 sarmientos, es decir, 3 ramas. Un sarmiento es una rama. Entonces habían 3 ramas, una vid, una planta, pero tenía 3 ramas.
Él soñó que esa vid florecía, es decir, que él veía en su sueño que la planta empezó a echar flores. Y para los que conocen un poquito, o más bien para los que no conocen del tema de las plantas, cuando una planta frutal da flor, por ahí mismo viene el fruto. La flor se seca y empieza a salir el fruto. Entonces, en el sueño, el copero veía esta escena rápidamente, como si hubiera puesto a grabar una cámara y hubiera reproducido a gran velocidad. Entonces, él vio que salían las flores y luego vio que salía el fruto. Dice que vio que salían racimos de uvas y que maduraban rápidamente. Él vio todo el proceso en cámara rápida, mejor dicho. Y luego vio que tenía entonces en una mano la copa del rey y con la otra mano tomaba esas uvas y las exprimía, hacía jugo con sus manos y le daba ese jugo a Faraón. Entonces, su sueño era más o menos lo que él normalmente hacía, de darle esta copa a Faraón, de darle el fruto de la vid a Faraón. En ese momento entonces José le da la interpretación del sueño y le explica que los tres sarmientos o las tres ramas son 3 días y que al cabo de esos 3 días las cosas iban a ir a bien para el copero, que él volvería a sus labores con el rey. Entonces el sueño del copero era un sueño de su liberación y de su ascenso en el trono, su ascenso de esa situación tan terrible que tenía actualmente de estar ahí preso y con el temor a que Faraón le hiciera algo malo. Entonces, el copero volvería a ser un oficial de Faraón en 3 días. Una muy buena noticia para el copero. Luego, el panadero, animado por esa buena interpretación que se le dio al copero, siguió a contarle a José su sueño. Él soñó también con el número 3. Dice que tenía 3 canastillos en su cabeza. Y una de esas canastillas estaba llena de muchas cosas deliciosas de panadería. Pero esas cosas se las estaban comiendo las aves y no Faraón. Entonces, en cuanto al número 3, José le dice que son 3 días también. Pero el hecho de que estaban en su cabeza y las aves las comían era algo muy malo para el panadero. Era que Faraón le iba a quitar la cabeza. Imagínense, una cosa muy dura, una interpretación difícil. José le dice, Faraón te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Algo supremamente difícil, algo supremamente duro, una noticia muy dura para el panadero. Pero como esa era la interpretación del sueño, José se la dio, no se la ocultó. Seguramente José se la contó con tristeza, pero se la dio igual como tenía que dársela. Entonces ahí tenemos los sueños y su interpretación. En cuanto al cumplimiento, se nos dice en el verso 20 que efectivamente 3 días después Faraón hizo una fiesta por su cumpleaños. Y bueno, pues su celebración tenía diferente tipo de cosas. Eran personas que, y como muchos hoy en día, muchas veces pueden celebrar su cumpleaños, pero llenos de maldades y de cosas muy raras. Entonces,
En su cumpleaños llamó al jefe de los coperos y llamó al jefe de los panaderos y perdonó o indultó al jefe de los coperos por la ofensa que le había hecho a Faraón. Lo restituyó a su cargo y de inmediato el copero empezó a servir a Faraón. Ahí se cumplió lo que José le había dicho. Por otro lado, el jefe, o más bien al jefe de los panaderos, no lo perdonó, sino que lo mandó a ahorcar. Ocurrió exactamente como se le había dicho y ocurrió así, recuerden, porque fue un sueño donde el Señor providencialmente estaba haciendo cosas para acercar a José al reino, a Faraón. Dios estaba haciendo esto, ¿no? Dijimos en el devocional anterior que no es que todos los sueños tienen interpretación y ahora no nos la vamos a pasar pensando anoche soñé con el 3, con el 4, con el 5, ¿qué serán? No, era un sueño revelatorio porque el Señor tenía el propósito de llevar a José al reino. Entonces, pensando en eso, un asunto muy importante aquí es la petición que le hizo José al copero. En el verso 14 y 15, después de haberle dado la interpretación del sueño al copero, le dijo que se acordara de José, se acordara de él, de su buen testimonio, de su servicio, de su interpretación. El copero tenía muchas cosas buenas por las que recordar gratamente a José. Además, que José le contó algo de su historia y de las injusticias que había vivido. Eso, en la condición que estaba el copero, debía sensibilizarlo, porque el copero estaba ahí eh, realmente en una situación en la que también podía morir como el panadero, pero gracias a Dios, él iba a salir bien de ahí. Entonces José le dice, acuérdese de mí, y le cuenta, miren, en el verso 15, dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, fui robado, un robo, el secuestro es un robo. Dice, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Recordemos que fue una injusticia el que le pusieran en la cárcel también. Entonces José le pide al copero, te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ahora, miren cuán prudente José, porque aunque José contó la verdad, no habló mal de sus hermanos, ni habló mal de Potifar, ni de la esposa de Potifar. Así que una prudencia de la cual debemos aprender. Y esta es una petición lícita de José. Es una petición buena, porque a través de alguien de más autoridad que Potifar, como lo es Faraón, José podría salir de ahí. Podría salir de ahí para que las cosas cambiaran al menos un poco en su situación. Sin embargo, como dice el pasaje al final, el último verso del capítulo 40, lamentablemente el copero se olvidó de José, no se acordó de él. Hemos dicho últimamente en diferentes escenarios, las personas desagradecidas reciben, o más bien olvidan, las personas desagradecidas son olvidadizos, olvidan los bienes que reciben, olvidan al que le hace bien y el bien que le hacen. Así que el copero es una persona desagradecida y se olvidó de José, lamentablemente. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, hay varios asuntos, pero quiero mencionar y poner en alto algunos nomás. Por ejemplo, mientras que José
predecía la salvación de uno, el Señor Jesús predijo y forjó la salvación de muchos. El Señor Jesús logró y predicó acerca de la salvación de los pecadores, que se arrepientan, que crean en Él. El Señor Jesús, como José con el copero, trajo buenas noticias de salvación. Aunque hay que decir que también el Señor Jesús trae malas noticias. Para todos aquellos que no se arrepientan, son malas noticias. Entonces, miren, niños y hermanos, las palabras del Señor Jesús son tan ciertas como las de José aquí, y más aún tienen que ver con la eternidad. Por lo tanto, debemos atender al Señor con mucho cuidado para nuestro bien. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, hay unas lecciones interesantes. Por ejemplo, aprendemos a ser prudentes como José. Aprendemos prudencia. Miren, los hermanos de José y la familia de Potifar le habían hecho mucho daño. Pero miren, él no les hizo quedar mal. No habló mal de ellos. Debemos de aprender entonces de José a tener esta prudencia cuando hablamos de los demás. Miren, aun si es verdad que nos han hecho daño, es prudente no hablar mal de la gente si no es necesario. En este caso no era necesario decir los nombres, él no los dijo. Así nosotros debemos aprender también a no mencionar muchas veces el nombre de las personas si no es necesario. Así que aprendemos prudencia. Aprendemos también que no podemos confiar demasiado en las personas. Nosotros cometemos grandes errores cuando confiamos mucho en la gente. Sí hay que tener cierto nivel de confianza, pero no exagerado, porque la gente falla. Miren, el copero pronto olvidó a José, olvidó el servicio que le dio, cómo lo atendió, olvidó su testimonio, olvidó la interpretación del sueño, que eso debía haber sido algo impactante, porque ellos estaban tristes porque no había quien interpretara, y pues cuando hallaron a alguien, eso debía haber impactado su corazón, pero no, pronto se olvidó de él, porque así somos las personas, y unas más mal que otras. Así que se le pueden hacer peticiones a las personas, sí, pero miren, las expectativas que nosotros tenemos de las personas no deben ser demasiado altas, porque solamente Dios es fiel, solamente Dios. Solo Dios no se olvida de nosotros, las personas sí. Y aprendemos también lo feo y lo malo que es ser desagradecidos. Este ejemplo del copero es un ejemplo vulgar de ingratitud. Uno lee la historia y uno dice, no, pero ¿cómo se le iba a olvidar José en estas circunstancias? Entonces es un ejemplo vulgar de ingratitud, pero así es. Entonces, miren, que ninguno de nosotros seamos así de desagradecidos, que más bien nosotros, los niños, los hermanos, cultivemos la gratitud en nuestros corazones para con Dios y para con los hombres que nos sirven. Sobre todo esto último, porque las personas a veces dicen que son agradecidos con Dios, pero con los hombres no. Y noten que aquí tenemos que el copero debía haber sido agradecido con José. Entonces eso es feo
y es malo ser desagradecidos. Oremos que el Señor nos permita aplicar esto a nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por este devocional, por estos pasajes, Señor, que nos muestran cómo tú vas llevando la historia, cómo vas llevando a José al reino, según tus planes, según tu providencia. Te adoramos por eso, Señor, porque sabemos que es para fines muy elevados, muy buenos. Gracias te damos porque podemos sacar lecciones de aquí, como la prudencia, como no tener expectativas muy altas de la gente, como ser agradecidos. Padre, pon esto en nuestra conciencia, en nuestro corazón y transfórmanos. Permite que podamos aprender realmente de estas cosas y practicarlas. Bendice a los niños, acercándolos a tu Hijo Jesucristo, que trae buenas noticias de salvación. Bendice a los hermanos, fortaleciéndonos con tu palabra. Padre, por tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, niños y hermanos, entonces en cuanto a las preguntas, la de siempre, ¿qué aprendemos de este pasaje? Ahí la pongo en el chat. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Y la segunda, ¿por qué es más grande Cristo que José? Por supuesto, con relación a lo que vimos, ¿no? Porque hay muchas formas como podemos decir que Cristo es más grande, pero con relación a lo que vimos. ¿Por qué es más grande Cristo que José? Hermanos y niños, el Señor les bendiga, que estén muy bien todos.